Bueno, hace mucho tiempo que queríamos hablar sobre violencia obstétrica y por fin, aquí en Al Lío la entrevista, lo hemos conseguido. Hoy tenemos la suerte de tener a una artista visual con nosotras, una activista feminista que habla sobre la violencia obstétrica y que además, pues madre sobre todas las cosas en este momento. Querida Silvia Marte, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, Silvia. Vaya tocaya, ¿eh? Cómo mola que seamos tocayas. Sí, tanto de rato, Silvia, Silvia, yo mirando, pero... ¿Te consideras madre también? Porque te lo digo porque para mí ha sido muy importante que esa definición sea como una cuestión también política, ¿no? Ser madre. Lo es, sin lugar a duda. De hecho, la maternidad vino a mi vida y fue el gran punto de inflexión y me colocó en otro lugar y lo cambió todo, la verdad. Y de ahí nace todo lo que llevo haciendo este tiempo, es desde ahí, desde ese primer embarazo, esa primera gestación. Y por supuesto, somos seres políticos y tenemos que estar ahí. Se habla mucho de que nunca se habla de lo malo de la maternidad, pero creo que aunque se hable de lo bueno de maternidad es que nunca se habla de la maternidad. Para mí fue un choque tremendo. Desde el primer momento que tuve la primera contracción y fui al hospital, para mí fue un viajazo que te digo que hasta hoy me cuesta contarlo. ¿Cómo han sido tus partos? Pues yo fui la primera mujer embarazada de mi entorno, así que no sabía absolutamente nada de lo que era un bebé, de lo que era un embarazo. Así que para enfrentarme con ese vacío, ¿no?, ese abismo, pues decidí leer mucho y en esos libros encontré un tesoro que fue la fisiología del embarazo, que es lo que nadie nunca te cuenta, que el embarazo es un proceso natural, fisiológico, que forma parte de nuestra vida sexual y que es el gran hito, ¿no?, sexual de nuestra vida, el parto, y para mí eso fue muy útil, para poder enfrentarme a mi primer parto y al segundo pues con más herramientas y con un mayor empoderamiento. Pero a pesar de eso, pues no pude evitar un maltrato por parte de los sanitarios, que, bueno, pues prácticas que están súper normalizadas y que nos ocurren a la gran mayoría de mujeres que vamos a dar a luz a los hospitales. Creo que cuando estamos hablando de violencia obstétrica, la gente todavía no sabe lo que significa. Yo no sabía lo que significaba. Yo tampoco. O sea, no sabía qué era ese término, ni sabía que se decía así. Pero he decidido que he contado muchas veces que a mi primer niño me lo parieron, no lo parí yo, me lo parieron y no lo vi hasta después de una semana. Y entre medias tuve una cesárea de urgencias con una anestesia general donde me trataron fatal y donde en ningún momento sentí que ese era mi hijo. Y eso, te digo que mi hijo va a cumplir 16 años hoy y todavía me sigo sintiendo culpable de no haber sabido defenderme. ¿Cómo definirías tú la violencia obstétrica? Pues es un poco todo lo que acabas de decir, es una indefensión, es una deshumanización de esa asistencia médica y de ese acompañamiento por parte de los profesionales. La violencia obstétrica pues son prácticas que están absolutamente normalizadas y que en muchos casos van contra la evidencia científica, que en muchos casos vulneran nuestros derechos humanos, derechos tan importantes como el derecho a la salud, el derecho a la integridad, a la movilidad, a la dignidad, a la vida, hablamos en muchos casos. Y bueno, pues es un tipo de maltrato que puede ser pues tanto físico, como verbal, como psicológico, y como tú bien dices, Silvia, es muy difícil de borrar en el cuerpo, en la impronta, en la psicología de la mujer y también de los recién nacidos. ¿Tú sufriste violencia obstétrica? Yo sí, pero la misma, te quiero decir, algo que está muy normalizado, que muchísimas mujeres, habiendo vivido lo mismo que yo, seguramente no sabrían identificarla como tal. Yo, como había leído mucho, pues yo sufrí la violencia obstétrica desde que el celador que me tenía que llevar al paritorio le pedí por favor que parara, que me estaba dando una contracción y no lo hizo, que la matrona que estaba allí en paritorio no quiso leerse mi plan de parto y me ignoró y tampoco me facilitó que me moviera, no me dejaron tampoco parir en la postura que yo quise. Bueno, pues lo que está absolutamente normalizado. No habían otros métodos analgésicos como el agua caliente o algo que no fuera la epidural, muy poquita información y sobre todo hay un tipo de violencia obstétrica que es muy común, que es que no se respete el consentimiento informado,
que es un derecho de cualquier paciente, que no te pueden hacer nada en tu cuerpo, tomar decisiones sobre tu cuerpo sin que tú seas conocedora, sin que te hayan explicado bien cuál es la situación y que tú decidas. Pues eso es el pan de cada día en los paritorios de España y de medio mundo. Ostras, claro, yo te escucho hablar de tu parto y pienso, hostia, ojalá hubiera sido así. No, o sea, me da mierda, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, ¿no? Pero una de las cosas más fuertes que sufrí, y perdón por contar esto, porque creo que pero quiero que lo sepas, fue que yo noté cómo me estaban rajando. A mí la epidural no me hizo efecto, entonces me tuvieron que poner anestesia general porque noté cómo me estaban rajando la barriga. Y cuando me desperté pensaba que mi bebé seguía aquí y no pude ver a mi niño hasta una semana después. Fue muy fuerte, o sea, te digo que hasta el día de hoy le miro a mi niño y sigo sintiéndome culpable, y creo que a muchas madres después, al hablar esto y a conocer el parto es nuestro, por ejemplo, que me metí de lleno, entonces yo a mi segunda hija ya me parí, me negué a que me pusieran una vía, me negué a absolutamente todo, la parí y la parí, ¿sabes? Y entonces me empoderé, de repente me resurgió algo de creatividad, de poder levantarme de la cama, porque yo creo que tuve una depresión bastante grande, ¿no? ¿Cómo pasas tú de esta violencia obstétrica y de esa maternidad a la fotografía? Pues yo soy fotógrafa de maternidad, llevo retratando la maternidad en el estudio más de 10 años y bueno, pues yo he vivido esas experiencias, ¿no?, de maltrato, de poco acompañamiento, sobre todo también identifiqué que había un gran desconocimiento de mis necesidades en los paritorios, en las consultas, y luego pues fui viendo que las mujeres de mi vida, mis mejores amigas, mi hermana, pues que en muchos casos también sus experiencias estaban relacionadas con el miedo, con el silencio, con la culpa, como comentabas, pero que ni siquiera siendo mujeres muy íntimas lo compartían. Es como que pertenece a un tabú, se convierte ahí en una especie de culpa y luego pues en el estudio lo he visto muchísimo porque yo hago las fotos de premamá y luego en muchos casos vuelven para las fotos de recién nacido con los bebés en brazos. Y yo he visto a las mujeres, las he visto muy rotas, muy doloridas, muy decepcionadas y no podía retratar eso, ¿no? Yo tenía que hacer las fotos de Bonita, ¿no? de la alegría, de la bienvenida, pero lo veía y lo reconocía por haber estado yo ahí. Entonces, bueno, pues mucho tiempo haciéndome la pregunta de qué puedo hacer yo, ¿no? Una fotógrafa, una madre, ¿qué puedo hacer para intentar poner un poquito de cordura en todo esto y sobre todo romper este silencio que es cómplice de este tipo de violencia? Yeah. Y así esto, nace Vulnerables. y bueno, esto es lo que yo sé hacer, retratar a personas, retratar esa diada, madre-bebé, esa unión y bueno, pues dejar que las personas miren a cámara y cuenten lo que realmente están sintiendo. ¿Qué es Vulnerables? Pues Vulnerables es un proyecto artístico, personal, en el que llevo embarcada más de 3 años, que se ha convertido en algo muy importante en mi vida, la verdad. Yo a veces bromeo, digo que es como mi tercera criatura, porque este proyecto me requiere un cuidado diario, como mis peques. Y bueno, pues es una revolución, la verdad, desde el arte, desde la imagen, pues es el rostro y la voz de la violencia obstétrica, porque cómo erradicar, cómo luchar algo que no se ve, ¿no?, que es algo abstracto. De hecho, hay muchos datos, por la parte cuantitativa hay muchos estudios que ofrecen unos datos que ahí están y que no se pueden poner en duda, pero mi aportación o la aportación que venimos a través de Vulnerables es esa investigación cualitativa, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos datos? Pues detrás están ellas, está Andrea, está Lali, está Rebeca y... Entonces, las mujeres en este proyecto, cuando las fotografías, te cuentan sus relatos de sus partos y su experiencia en la violencia obstétrica. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado? Es difícil hacer esa comparación porque hay historias pues, de terror, hay historias de tortura y, bueno, pues si tengo que elegir una, pues te hablaría de Conchi.
Ella ha sufrido violencia obstétrica durante la pérdida de su bebé, de su nena deseada, en un embarazo avanzado de muchas semanas de gestación, en un hospital donde no se realizaban esas interrupciones del embarazo, y bueno, pues lo que ella vivió fue tortura, porque cero acompañamiento psicológico. Ella dio a luz a su bebé fallecida en el baño del hospital sola, luego no sabían qué hacer con ella, dónde llevarla, en el quirófano donde pues eso, dio a luz a su bebé sin vida, vio cómo metían a su bebé en un bote, nunca le dieron información de cómo darle sepultura, cómo despedirse, cómo realizar un duelo que no se convierta en algo pues patológico que te destroce la vida, ¿no? Eso es como un doble trauma, porque ya la experiencia de la pérdida de un bebé que deseas después de muchísimos años buscando esa maternidad, buscando ese embarazo, ya es algo muy duro, como para encima ser maltratada por las personas que están allí contigo en ese momento. Entonces, pues he recogido las historias de varias mujeres que han vivido violencia obstétrica en la pérdida de un bebé deseado, y es muy difícil salir de ahí. Ostras, me acabas de como emocionar, porque justo en el grupo de apoyo cesáreas del Parto es Nuestro, que era donde yo estaba, en el transcurso de mi embarazo había otras mujeres más, y una de ellas pasó por esto, ¿no? Y otras dos, Cheli y Almudena, me acordaré siempre, porque además luego somos comadres para el resto de la vida, aunque no nos hayamos visto. O Mabel, ¿no? Por ejemplo, con Mabel, que vive en Granada, pues siempre tengo muchísima relación, y nos conocemos de habernos acompañado en los partos, ¿no? Nosotras no denunciábamos. O sea, nos metíamos en el Parto es Nuestro a una lista de correo, que es lo que hemos hecho muchas, ¿verdad? Y nos contábamos los partos y nos acompañábamos, y estaba Ivonne Olza por ahí, o un par de matronas que nos ayudaban, pero nunca denunciábamos, o luego al sanar esa herida buscábamos nuestros informes médicos para denunciar el maltrato que habíamos recibido. Yo recuerdo un maltrato muy heavy que sufrí, que fue: ¿para qué te quejas tanto? Cuando follabas no te quejabas tanto, ¿verdad? Y eso se me ha quedado en plan en el corazón metido, ¿no? Quería como que contaras algunos ejemplos de lo que es la violencia obstétrica, para que la gente lo tenga claro, aunque has contado un poco, pero situaciones así de heavies, ¿no? Pues como dice Rocío en la entrevista, dice, no era ni vista, ni escuchada, ni respetada, ¿no? Me han contado muchas mujeres, porque yo a día de hoy he retratado a 51, pero llevo 3 años recogiendo historias de violencia obstétrica, te diría casi a diario, en el parque donde voy con mis hijos, en la puerta del cole, la panadera, la peluquera, es algo que está en todos lados, por desgracia. Y bueno, pues que te riñan, que te digan que te calles, que están molestando, que te traten como una niña pequeña, que hagan como si tú no estuvieras allí, que hablen de tu cuerpo y de la salud tuya y de tu bebé como si no estuvieras allí, que te realicen maniobras como la maniobra de Christeler, que es presionar sobre tu vientre, maniobras que están desaconsejadas por su peligrosidad, pues la realización de cesáreas innecesarias, cesáreas sin anestesia como la tuya, la separación de madre-bebé sin estar justificado, sabiendo perfectamente las consecuencias que tiene eso para ambos, para el vínculo, para la salud de ambos. Y episiotomías, que es el corte en el periné. Justo te quería hablar de eso, porque he conocido a muchas mujeres con episiotomías que son, o sea, el trauma es para siempre. Yo llevo 2. El trauma físico y el trauma psicológico es para siempre. Y además está totalmente desaconsejada por la OMS. Y se siguen practicando. ¿Por qué? Pues igual que se sigue pariendo en litotomía, que es la postura esta que vemos en las películas de la mujer acostada, que es justamente lo opuesto a lo que la naturaleza mamífera necesita, que es verticalidad, ¿no? Para que el bebé pueda realizar ese canal de parto. Es que se siguen haciendo muchas cosas que están en contra de la evidencia científica, y hablamos, Silvia, de evidencia científica desde hace 50 años, de los años 70, es que es muy grave. Eso en otras especialidades no pasa. ¿Por qué? Bueno, pues yo planteo que todo el mundo se haga esta pregunta. Bueno, porque es puro machismo, ¿no? Es misoginia.
viene la pugna por el poder en el momento del nacimiento, viene de la Inquisición, de aquella quema de brujas, donde muchas de esas brujas eran matronas y eran las conocedoras de los procesos reproductivos de las mujeres, y es que te pones a buscar más atrás y es que esto viene de los cimientos de la civilización griega, de la cultura griega, que es, bueno, pues de donde venimos, ¿no? No sé si me estoy yendo por los cerros de Úbeda o por donde sea, pero quería preguntarte si no crees que además la quita de poder de las mujeres se refleja en que una persona ginecóloga, ya sea hombre o mujer, tenga mucho más poder que una matrona, que es algo que reclaman las matronas. O sea, cuando tú patologizas el parto, o sea, crees que el parto es una enfermedad y lo tratas como una enfermedad, te mira un médico especializado. Si no creyeras que era una enfermedad, ¿quién te miraría? Pues una mujer matrona con experiencia, ¿no? Sí, vamos, hay veces que yo me acojo a los datos porque creo que es súper evidente. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de los partos deben de darse sin ningún tipo de intervención médica, por sí mismos, de forma fisiológica. Bueno, pues os pregunto cuántas mujeres, ¿no?, dan a luz de esa forma hoy en día en nuestros hospitales. ¿Es el 80%? A mí, yo no tengo ese dato, pero cuando di a luz por segunda vez de forma fisiológica, con episiotomía en las dos ocasiones, le pregunté a la matrona que me acompañó cuántas damos a luz aquí así. Y ella me dijo que menos del 1% y que en muchos casos era porque venían ya con el bebé con la cabeza fuera. Entonces, del 80% al menos del 1%. Bueno, muchos aguantan en casa, o aguantamos en casa, yo aguanté en casa hasta que tenía muchísimas contracciones para no ir al hospital y porque estaba, con perdón, cagada, porque ya había tenido una cesárea antes y como que te dicen, vas a explotar, ¿sabes? Como has tenido una cesárea antes, vas a explotar, ¿no? Yo no sufrí violencia obstétrica en el segundo parto porque me lo tomé muy en serio. En plan, me tomé en serio el negarme a absolutamente todo y a formar a mi pareja para que me defendiera de todo. Yo también. Y aún así sufrí racismo y el puntito palmario. ¿Nos quieres contar lo que es el puntito palmario? Pues sí, es una práctica que se ha llegado realizando y es que cuando te suturan después de la episiotomía, que es el corte en el periné, en muchos casos se cierra más tu vagina, y con frases muy a menudo de, bueno, pues te la he dejado como una de 18 años, o ya verás qué bien, con la intención de ofrecer más placer en la penetración al hombre, algo, bueno. Muchas veces sí que hay que hablar de esto porque yo a veces me voy a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, pero es que para que la gente comprenda cuáles son los niveles, cuál es la gravedad, hay que ir a lo concreto. Mi padre me lo dice siempre: Silvia, hablas muy bien, pero tienes que hablar de qué les hacen a las mujeres. Sí. Y nos hacen el punto del marido. Y como decías, este tipo de violencia de género intersecciona, por supuesto, con el racismo, con el clasismo, con la LGTBifobia, con la gordofobia. Entonces, pues si eres una mujer que pertenece a un grupo vulnerabilizado, pues tienes muchísimas más papeletas de vivir una experiencia de violencia obstétrica. Yo empecé públicamente a hablar, o sea, cuando empecé a trabajar y tal, como más de cara al público, de comunicadora, escribiendo y tal, lo primero que escribí fue mi parto, porque estaba tan dolida, estaba tan mal, y además era un relato de parto obligatorio que hacemos en estas listas de apoyo, de mutuo apoyo, para devolverles un poco a las demás mujeres, ¿no?, lo que hemos sentido, aunque estemos pendientes y tal. Y entonces escribí el relato y lo mandé a Picara y me lo publicaron y empecé a ser colaboradora. Eso fue muy de mutua ayuda, pero luego después me di cuenta de que había una cosa como muy específica con la cuestión del racismo, ¿no?, y sobre todo con las gitanas. Esto lo escribí hace 10 años y no ha habido un aumento de esas investigaciones, ¿sabes?, por parte de la comunidad científica o de no sé quién coño tiene que hacer esto, ¿no? ¿En Vulnerables hay un montón de mujeres migrantes? No, todavía no, por desgracia. Es una búsqueda activa que yo tengo. Para mí, Vulnerables, como yo concibo el proyecto, es como un gran puzzle, porque la problemática es gigante y cada historia, cada vivencia es una pieza muy importante. Y bueno, como te comentaba el otro día por teléfono, pues la idea es, faltan muchas piezas para completar este puzzle.
y necesito llegar a mujeres más diversas, pero entiendo pues que hay otras barreras, ¿no? Pues que me va a llevar más tiempo. Hombre, las que tienes son unas valientes. Yo no sé si me pondría desnuda a posar en una fotografía que luego va a ser pública, ¿no? Porque, o sea, es como, son unas valientes. Desnudas en todos los niveles, porque lo que ellas hacen es mostrarse emocionalmente, espiritualmente. Lo que ocurre ahí en el estudio, Silvia, cuando ellas me cuentan su historia, en ese momento me doy cuenta de que en muchos casos es la primera vez que la cuentan, la primera vez que lo verbalizan, que no lo han hecho ni siquiera con sus parejas, con sus amigas, y es muy catártico, es muy poderoso. Y yo las admiro profundamente. Te digo que el primer día que entrevistamos a varias, yo las estaba mirando y me venían a la cabeza todo el rato las sufragistas, ¿sabes? O es verdad, porque es que me parece que son un grandísimo ejemplo de cómo ellas están asumiendo un riesgo, esa exposición física y luego también ese juicio, ¿no? Porque la gran mayoría de ellas, hay muchas que son de otros lugares de España, pero la gran mayoría de ellas son de Murcia. Y están mostrándose a esos niveles, ¿no? Y están poniendo palabras. Y bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es importante porque, lo digo, son 51 mujeres, pero representan a millones de mujeres en todo el mundo, no solo de esta generación, de las ancestras también. Es que esto es una cuenta muy pendiente que tenemos con la vida. Conozco a mujeres que les ha costado la separación a los maridos no defenderlas en esa situación y que ha pasado el tiempo y se han dado cuenta de lo que han sufrido y que ellos no han estado ahí en esos momentos tan vulnerables, ¿no? Y en los momentos más maravillosos de tu vida y que no les hayan defendido, que incluso les ha costado la relación con sus madres, con sus propias madres. Luego es muy duro, luego muchas de estas mujeres tienen estrés postraumático con los mismos síntomas que una víctima de una violación, porque una violación al fin y al cabo es que hagan algo con tu cuerpo que tú no has decidido y que tú no deseas, y depresiones postparto, no vincularse con sus parejas, rupturas, como bien dices, empobrecimiento y en algunos casos el suicidio y en algunos casos la muerte. Las consecuencias son graves, eso las psicológicas, pero luego las físicas. Hay mujeres con incontinencia, tanto fecales como de orina, de por vida, sin ningún tipo de reparación posible. Hay mujeres, bueno, pues que no pudieron dar la lactancia por esa separación, como la que tú tuviste. Yo relacté. Sí, me alegro. Con el primero relacté. Es cuando o sea, claro, porque ya le habían dado de comer, le habían dado glucosa, a muchos bebés les haces en eso, entonces luego ya no cogen el pecho. Y para mí fue muy duro eso, por eso me empeñé en relactar y apenas duró muy poco la relactación, 2 meses o 3. Ala, con Manuela me jarté, la he estado dando de teta 8 años. O sea, me he jartado. Ella y yo. Ella ya ha dicho, basta, se acabó, mamá, déjame en paz. Es importante, es un derecho, la lactancia es un derecho de la madre y de la criatura. Y es un derecho que es absolutamente vulnerado también en nuestros hospitales. Es que las personas que te acompañan te ofrecen ese biberón, esa jeringuilla para dormir, para solucionar algo, en lugar de acompañarte. ¿Crees que esos primeros meses de vida y esos primeros meses también de tu nueva vida como madre, el Estado debería de intentar o hacer porque estuviéramos más seguras? O sea, quiero decir, porque muchas... Y puede ser su decisión, irse a trabajar. Pero yo me he ido a trabajar llorando, dejando a mi bebé y como una cosa como tengo que hacerlo. Tengo que ir a buscar comida para mi criatura, ¿no? Pero muchas lo pasan muy mal. Otras igual... Tienes que elegir o separarte de tu criatura o empobrecerte o poner en un segundo plano tu carrera profesional y bueno, y ver qué pasa. La violencia obstétrica es la primera violencia que vive la infancia y la maternidad de otras muchas. Yo cuando fui madre por primera vez no podía creer, al igual que me pasó con la violencia obstétrica, no podía creer que hasta los 3 años no existiera una educación infantil de calidad, libre pública y gratuita. No lo podía creer. Porque querías trabajar.
Bueno, No, o sea, no te juzgo, quiero decir hasta que los no había ningún sitio donde... Yo luego pude conseguir plaza en una guardería pública, pero soy una completa privilegiada porque las plazas eran irrisorias en la ciudad donde yo vivo. Te quiero decir que es todo como, bueno, estamos operando de espaldas a la vida. ¿Por qué hacerlo tan difícil, no? Como, ahí están los datos de maternidad en nuestro país, tenemos las tasas de natalidad más bajas de la Sí, historia. eso te iba a decir, que luego dicen que tenemos 1,3, que nunca sé lo que significa eso, 1,30 niños. Y menos que vamos a tener, que si es que ser madre hoy en día es algo heroico y supone muchísima frustración y supone una gran pérdida de salud para las mujeres, mental, una gran frustración, ¿no? Cuando ves que todo lo que te rodea, si tienes suerte de tener un entorno que te apoya, de tener unos abuelos, unas abuelas, pero que puede ser algo realmente crítico y muy complejo, que no está dando solución el Estado ni la sociedad, y que quien lo asume pues somos las familias, las mamás y las criaturas. ¿Cómo nos deberían de acompañar al parto? Pues con empatía, con respeto, al final son cosas muy sencillas. Sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? No nos estamos inventando nada, pues teniéndonos muy en cuenta. Yo he recogido muchos relatos de mujeres que decían, es que yo le decía que estaba pariendo, que necesitaba empujar, y me contestaba, no, tú estás muy verde, tú, ay, pues no te queda a ti nada. Y estaba mi bebé saliendo, te quiero decir, es una negación de nuestros propios procesos, pues poniendo a la mujer en el centro, su deseo, su bienestar, informando y ofreciendo. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de cómo paren las leonas, las lobas, las conejas, somos mamíferas, no se nos olvida, ¿verdad? Y tú las ves a ellas que necesitan intimidad, movilidad, verticalidad, oscuridad, que es todo lo que no encuentras cuando vas a dar a luz a un hospital y te suben, te separan de tu pareja, te meten en una habitación con un montón de mujeres, luego te llevan a planta en una habitación compartida con una mujer que acaba de dar a luz. Así es imposible. No es normal, o sea, normal no es que todas necesitemos un médico para parir. Y las inducciones y la cantidad de inducciones que hay, que se triplican a lo recomendado. Es por eso que como no tenemos el entorno que necesitamos ni el acompañamiento, no dilatamos. Pero eso se sabe, ¿no? Como si te ponen un foco aquí, como en el teatro, como aquí en la tele, un foco ahí en tu cara, con un montón de luz, con un montón de gente pasando. Por supuesto no tienes intimidad. Tu cuerpo se cierra. O sea, yo lo entendí con Carmen Manuela en el segundo parto, eso. En plan, me querían cambiar perdón, es que las madres se lo contamos los partos. Me querían cambiar a la sala de paritorio y yo, por favor, no me muevas, porque es como... Yo lo comparaba, con perdón, como un orgasmo, ¿sabes? Como Sí, estás en ello y sí, es como, sí. no me muevas porque como me cambies el ritmo o algo, ya se me va, ¿no? Pues lo mismo me pasó. Es así, es algo fisiológico, es trascendental, es que tu cuerpo necesita abrirse como una flor, ¿no? Tenemos que observar la naturaleza, somos eso. ¿Qué le dirías a una mujer que está a punto de parir? Pues que ella puede parir, que ella puede, que puede ser el momento más hermoso de su vida y que puede disfrutarlo mucho, que lo disfrute y que confíe que ella sabe parir y su bebé sabe nacer. Abro paréntesis, hay un 20% de partos que se complican, que necesitan esas habilidades médicas y obstétricas que salvan vidas sin ningún lugar a dudas y que ahí están, ¿no? Pero que hay un 80% de los partos que, como tú bien decías, pueden ser experiencias absolutamente empoderadoras. De hecho, mi conclusión final, luego habrán otras, después de todo este trabajo que llevo, es que esto ocurre porque la experiencia es tan fascinantemente empoderadora y solo la podemos tener nosotras, que nos la roban, que nos la quitan, que hay una estrategia, no hay una voluntad de que algo que nos puede dar alas y raíces y algo que una vez que tú ves de lo que tu cuerpo es capaz, después de eso es muy difícil, ¿no? Venir a someterte o venir a... Entonces se convierte esa experiencia en algo que te debilita, en algo que te rompe. Total. Yo me sentí una diosa después, ¿eh? Yo también. En plan, puedo con todo, hasta luego, chavales. Yo pensé eso, te prometo. Sí.
¿Qué le pedirías a un sindicato como CGT, ¿no? ¿En qué puede apoyar a la lucha contra la violencia obstétrica? Bueno, esto está muy bien, que nos deis este espacio, hay que visibilizarlo, hay que nombrarlo, ¿no? Para mí creo que en la base de la pirámide esto, como en otras cosas, va a ser la sociedad la que exija y clame un cambio, porque dentro de los sistemas no existe, de hecho se niega el término, estamos por ahí, así que creo que tiene que ser como un clamor popular y bueno, pues mi propuesta es esa, es la escucha, es el nombrar, ¿no? Estamos siendo testigos de cómo las narrativas de las mujeres sacar, ¿no?, de lo personal es político, sacar las vivencias micro, ¿no?, individuales de cada una y unirlas y ver que esto es político y que es un problema de salud de primer orden a nivel nacional, a nivel mundial, pues todos tenemos que remar en este... Lo podemos hacer... Yo siempre lo digo, ¿no?, que este cambio de conciencia y este cambio de paradigma nos involucra a todos, tanto de forma personal, no negando el duelo de una mujer, escuchándola, apoyándola, porque en muchos casos estas experiencias son negadas, y luego pues de forma profesional somos muchas las personas que estamos poniendo el foco aquí. Muchas gracias. Ojalá que esta entrevista la vea gente y mujeres que quieran fotografiarse. Yo me lo voy a pensar, te voy a tener cerquita. Ya te lo propuse. Yo me lo voy a pensar y te tengo cerquita, así que no te digo que no de momento. Y nosotras nos vemos el domingo que viene aquí, en Al Lío. Gracias, amor.